No empezó como un sistema de control. Empezó como un sistema de orden. No fue presentado como vigilancia. Fue presentado como confianza. Un puntaje para premiar buen comportamiento. Una herramienta para reducir fraude. Un mecanismo para mejorar la convivencia. Todo parecía razonable. El problema no fue la idea, fue la escala. Cuando cada acción empieza a dejar rastro y cada rastro empieza a tener consecuencias, el sistema deja de observar. Empieza a decidir, y este es su expediente dentro de Archivo 21. Para entender por qué el sistema de crédito social pudo existir, primero hay que entender el contexto que lo hizo necesario. China no partía de un escenario de control absoluto. Partía de un problema de confianza a gran escala. Millones de personas se movieron de zonas rurales a ciudades. Empresas aparecieron y desaparecieron con rapidez. El comercio creció más rápido que los mecanismos de regulación. El resultado fue un sistema donde las reglas existían, pero la confianza no siempre las acompañaba. Fraude, incumplimientos, contratos rotos, identidades difíciles de verificar. En una sociedad de más de 1.000 millones de personas, esos problemas no eran marginales. El Estado necesitaba una forma de ordenar comportamientos sin depender exclusivamente de supervisión humana. No podía auditar cada transacción ni vigilar cada interacción de manera tradicional. El control clásico no escalaba. Ahí aparece la lógica del sistema. No como vigilancia directa, sino como evaluación continua. La idea era simple en apariencia. Registrar comportamientos, asignarles un valor y usar ese valor para regular acceso a beneficios. Desde dentro del sistema, la propuesta era funcional. Cámaras, bases de datos, plataformas centralizadas. China no necesitaba inventar herramientas nuevas, solo integrarlas. Eso hacía posible algo que en otros contextos sería fragmentado: una visión unificada del comportamiento social. Programas piloto, puntajes regionales, listas de confiabilidad para empresas y ciudadanos. Cada uno respondía a un problema concreto: evitar fraudes financieros, garantizar cumplimiento contractual, reducir. Una narrativa de control total. Había una narrativa de orden. Para una parte significativa de la población, el sistema no parecía invasivo. Parecía práctico. Quien cumplía las reglas no tenía nada que temer. Quien no lo hacía, debía asumir consecuencias. Ese razonamiento no era impuesto. La cultura del mérito, del esfuerzo y de la reputación ya existía. El sistema simplemente la formalizaba y la hacía medible. Lo que antes era informal pasaba a ser cuantificable. El poder del sistema no estaba en vigilar cada acto, estaba en hacer visibles los efectos. Acceso a créditos, compra de pasajes, prioridad en trámites, restricciones de movilidad. Todo conectado a un mismo principio. El comportamiento deja huella. Desde la lógica estatal, eso no era control autoritario. El sistema no necesitaba intervenir constantemente. Bastaba con que las personas supieran que sus acciones tenían registro. La autorregulación se volvía más eficiente que la imposición directa. Ese fue el verdadero cambio. El poder dejaba de ejercerse solo desde arriba.
se internalizaba. La mayoría de los ciudadanos no interactuaban directamente con el sistema como una entidad abstracta. Lo vivían a través de consecuencias cotidianas, un trámite más rápido, un beneficio adicional o una limitación inesperada. En ese punto, el sistema parecía coherente con su contexto. Un país vasto, complejo y difícil de regular necesitaba mecanismos que escalaran. El crédito social ofrecía eso. Orden sin fricción visible. El poder ya estaba ahí. La infraestructura ya funcionaba. La lógica ya había sido aceptada. Este bloque no muestra el problema. Muestra por qué el sistema parecía razonable. Porque el quiebre no ocurre cuando una idea es rechazada. Ocurre cuando una idea es adoptada sin cuestionamiento profundo. El siguiente paso no fue una imposición brusca, fue una extensión natural. Y ahí es donde la historia avanza. La transición no ocurrió de forma abrupta. No hubo un decreto único que transformara el sistema. Hubo una acumulación. Lo que comenzó como un mecanismo para ordenar sectores específicos empezó a extenderse. Primero a nuevas regiones, luego a más actividades, después a la vida cotidiana. El crédito social dejó de ser una herramienta administrativa y empezó a funcionar como una capa transversal. El principio seguía siendo el mismo: registrar comportamiento, asignar consecuencias. Lo que cambió fue el alcance. La integración tecnológica permitió conectar fuentes que antes operaban de forma separada. Registros financieros, tránsito, cámaras, plataformas digitales, identidad. El sistema no necesitaba vigilar todo el tiempo. Necesitaba correlacionar. Cada dato aislado decía poco. La combinación decía mucho. La expansión no se presentó como una ampliación del control. Se presentó como eficiencia. Menos fricción, menos arbitrariedad, menos intervención humana. El algoritmo aparecía como mediador neutral. Esa neutralidad era clave para la aceptación. El sistema no decía qué pensar, decía qué habilitar. Acceder a un préstamo, comprar un pasaje, inscribirse en una escuela, participar en ciertos procesos. Las decisiones no eran explícitamente políticas, eran administrativas, pero el efecto era acumulativo. A medida que más aspectos de la vida se conectaban al puntaje, la conducta empezó a ajustarse. No por miedo inmediato, sino por previsibilidad. Las personas aprendían qué acciones tenían consecuencias y cuáles no. El sistema no necesitaba sancionar de forma masiva. Necesitaba ser consistente. La coherencia generaba autocorrección. En ese punto, el crédito social dejó de ser solo un sistema de confianza. Se convirtió en un mecanismo de alineamiento. No imponía valores nuevos. Reforzaba los existentes desde una lógica cuantificada. El comportamiento aceptado se volvía rentable. El comportamiento desviado, costoso. La frontera entre lo legal y lo deseable empezó a difuminarse. No todo lo penalizado era ilegal. No todo lo premiado era obligatorio. El sistema operaba en una zona intermedia, donde la presión social y la presión administrativa se superponían. Ese fue el cambio de función. El sistema ya no solo corregía fallas, modelaba conductas. La expansión también tuvo un componente territorial. Programas locales adaptaban criterios, puntajes y consecuencias según prioridades regionales. Eso reforzaba la idea de que no había un único sistema monolítico, sino múltiples implementaciones conectadas por una misma lógica. Esa fragmentación controlada dificultaba la crítica directa. No había un solo punto al cual señalar. Mientras tanto, la tecnología avanzaba. El reconocimiento facial mejoraba. La analítica de datos se volvía más precisa. La integración entre plataformas se profundizaba. Cada mejora técnica ampliaba el margen de acción del sistema sin necesidad de anunciar cambios. La visibilidad del control disminuía. La efectividad aumentaba. Desde dentro del marco estatal, el sistema seguía cumpliendo su objetivo inicial. Reducía fraudes, mejoraba cumplimiento, ordenaba interacciones. Los indicadores respaldaban su continuidad.
No había incentivos para detener la expansión. El sistema no necesitaba justificar su crecimiento, lo hacía a través de resultados. Con el tiempo, la lógica del crédito social empezó a influir en ámbitos que no habían sido parte del diseño original. Opiniones expresadas en línea, comportamientos colectivos, participación en dinámicas sociales sensibles, no de forma directa, de forma indirecta. El registro no castigaba ideas, registraba efectos. La diferencia era sutil, pero importante. El sistema no decía qué pensar, pero podía condicionar las consecuencias de actuar de determinada manera. Ese condicionamiento no era inmediato ni uniforme, era gradual y contextual. Ahí aparece una nueva capa de poder, no el poder de prohibir, el poder de desincentivar. La expansión también redefinió la relación entre individuo y sistema. El puntaje dejó de ser algo que se consultaba ocasionalmente. Pasó a ser una referencia implícita, algo que estaba presente, aunque no se mirara todo el tiempo. La autorregulación se volvió parte del entorno. El sistema no necesitaba recordarse constantemente. Bastaba con saber que existía. En ese punto, la discusión ya no era sobre tecnología, era sobre límites, pero los límites no estaban claramente definidos. El sistema había crecido por capas, respondiendo a problemas reales, con soluciones funcionales. No había un momento evidente para detenerse y redefinir el alcance. La expansión no fue el resultado de una decisión única, fue el resultado de muchas decisiones coherentes entre sí. Y cuando un sistema crece de esa manera, cuestionarlo implica cuestionar todo el entramado que lo sostiene. El crédito social había dejado de ser una herramienta. Se había convertido en una infraestructura. Y una vez que una infraestructura se integra a la vida cotidiana, retirarla no es una opción simple. Cambiarla tampoco. El quiebre todavía no era visible como conflicto abierto. Pero el desplazamiento ya había ocurrido. El sistema ya no solo observaba el comportamiento, lo orientaba. Las consecuencias del sistema no aparecieron como un evento puntual. No hubo un día específico en el que todo cambió. Hubo una adaptación progresiva. A medida que el crédito social se integraba en más capas de la vida cotidiana, la relación entre comportamiento y consecuencia se volvió más predecible. Esa previsibilidad no generó resistencia inmediata, generó ajuste. Las personas no necesitaban entender el sistema completo. Solo necesitaban entender qué acciones traían beneficios y cuáles traían restricciones. El resultado fue una forma distinta de orden social, no basada en vigilancia constante, sino en anticipación. El sistema no intervenía todo el tiempo, intervenía lo suficiente. Con el paso del tiempo, el puntaje dejó de ser percibido como una evaluación externa. Se volvió una referencia interna, algo que influía en decisiones pequeñas antes de convertirse en una limitación visible. Viajar o no viajar, participar o no participar, decir algo o guardarlo, no por miedo inmediato, sino por cálculo. Ese fue el efecto más profundo. El crédito social no eliminó la disidencia, la volvió costosa. No prohibió conductas de forma explícita, las volvió inconvenientes. Esa diferencia fue clave, porque no genera conflicto abierto, genera silencios. A nivel institucional, el sistema reforzó la idea de gobernabilidad preventiva. En lugar de reaccionar ante infracciones, podía anticipar riesgos. En lugar de castigar después, podía condicionar antes. Desde la lógica del Estado, eso era eficiencia. Desde la lógica del individuo, era una frontera difusa. El precedente que dejó el sistema no se limitó a China. Fue observado. Gobiernos, empresas y plataformas en otras partes del mundo empezaron a estudiar el modelo. No necesariamente para copiarlo de forma explícita, sino para extraer principios, puntajes, reputación, acceso condicionado, consecuencias automatizadas. El crédito social mostró que el control no necesita imponerse con fuerza. Puede integrarse como una capa funcional. Puede presentarse como servicio.
puede justificarse como orden. Ese patrón empezó a aparecer en otros contextos. Sistemas de reputación digital, evaluaciones algorítmicas, clasificaciones invisibles que determinan oportunidades. La diferencia es que en otros lugares el sistema está fragmentado. Empresas privadas por un lado, plataformas por otro, estados por otro. El poder está distribuido. En China estaba coordinado. Esa coordinación fue lo que hizo posible la escala y también lo que generó inquietud externa. El debate internacional no se centró solo en derechos individuales. Se centró en el modelo de gobernanza que el sistema representaba. Una gobernanza donde la conducta se mide, se evalúa y se recompensa o castiga de forma continua. No por ideología, por diseño. El crédito social no fue exportado como producto, fue exportado como idea. La idea de que el comportamiento puede ser gestionado como un sistema, que la confianza puede ser cuantificada, que el orden puede automatizarse. El legado del sistema no es una distopía cerrada, es una pregunta abierta. ¿Qué ocurre cuando la tecnología permite registrar casi todo, correlacionar casi todo y decidir casi todo sin intervención humana directa? ¿Dónde se traza el límite entre gestión y control? En el caso chino, el límite fue definido desde arriba. En otros contextos, el límite todavía se discute, pero la dirección es común. El expediente del crédito social no trata solo de China. Trata de una forma de poder que se vuelve posible cuando datos, tecnología y autoridad convergen. Una forma de poder silenciosa, persistente y difícil de confrontar. No porque sea invisible, sino porque se vuelve normal. El sistema no necesita justificarse cuando funciona, solo necesita continuar. El archivo no se cierra con una conclusión definitiva. Se cierra con un patrón que sigue activo. La evaluación permanente, la consecuencia automatizada, la conducta alineada por diseño. El archivo se cerró, el sistema continúa. Toda historia deja una huella. Si te interesan los casos donde una decisión cambió el rumbo del mundo, suscríbete y sigue explorando Archivo 21.